Y entonces me queda que el logaritmo de la constante de formación condicional tiene que ser menor o igual que menos 1.5 más, perdón, menos el logaritmo de la concentración del complejo. Si nosotros encontramos eso, ajá, nosotros podemos saber en qué valor de pH podemos encontrar estable a nuestro complejo. Hasta aquí lo voy a dejar. Nada más revisemos que todo esté bien. Ajá. Aplicamos logaritmo de ambos lados. Hicimos separación de términos. El logaritmo de uno se hace 0. Ajá. Este término lo separamos. Acá se quedó el 1.5, cancelando la base 10. Multiplicamos todo por menos 1. Esta desigualdad invierte el sentido. Cambiamos el signo en los dos lados. Quitamos este, lo pasamos restando y ya quedó. Entonces, esto lo vamos a aplicar a nuestro sistema. ¿Qué es lo que necesitamos conocer ahorita? Lo que nosotros necesitamos conocer es este valor. Ajá. Este valor es la concentración del complejo, porque todo esto está en función del complejo. Entonces, esta es la concentración del complejo ya formado. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer unas concentraciones, ¿les parece? No tengo yo las concentraciones de laboratorio, vamos a nosotros a manejar. Profesora, Mande. eh, hizo una multiplicación de, bueno, o sea, sacó el menos logaritmo y después lo multiplicó, ¿verdad? No, saqué el logaritmo primero. No, o sea, bueno, en el de KF con la comita y la constante, ya nada ¿Cuál más lo constante? convirtió en suma y por eso le dio los Esto negativos, no ¿verdad? es una constante, es una concentración. Ah, bueno, la concentración, ahí. Ajá. Es que de ahí sale una suma, ¿no? Y ya de ahí lo multiplicó, ¿no? El signo. Este signo es el mismo para este y el mismo para este. Ah, ok. Sí, ya. Es que no sabía de dónde era el menos. Gracias. Ajá. Ok. Entonces vamos a suponer que yo mezclo, eh, que nosotros mezclamos, no sé, ¿qué les parece? Eh, 5 mililitros de una solución de hierro de concentración 10 a la menos 2 molar y lo mezclamos con, para que sean cantidades estequiométricas, 5 mililitros de concentración de tiocianato 10 a la menos 2 molar, ¿sale? Entonces, al mezclarlos, déjenme subir la hoja, nosotros tendríamos hierro 3 más tiocianato, que me da el complejo de hierro con tiocianatos. Entonces tenemos que al inicio, ¿cuántas milimoles tengo de hierro? 5 por 10 a la menos 2 son 0.05 milimol. Le estoy agregando 0.05 milimol de tiocianato y entonces al equilibrio, como son cantidades estequiométricas, aquí me queda epsilon, aquí me queda epsilon. ¿Y cuánto me queda de complejo? Como los dos reactivos son limitantes, entonces ¿cuánto se me forma de complejo? Lo mismo. Ok, entonces lo puse muy sencillo. Eso es lo que se formaría de complejo en una mezcla. Ahora, ¿cuál sería la concentración del complejo? Porque ya tenemos la cantidad, pero la concentración no. Entonces la concentración son 0.05 milimol en el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? En este caso son 10 mililitros.
Por lo tanto, la concentración, ¿cuánto vale? La concentración, ¿qué valor toma? Díganme, por favor. 5 por 10 a la menos 3. Exactamente. ¿Va? Ok. Entonces, si yo tengo una mezcla, que no sé, realmente no sé cuál fue la mezcla que ustedes hicieron en el laboratorio. Yo estoy inventando mi mezcla. Entonces, tengo que saber cuántas milimoles puse de hierro, cuántas puse de tiocianato para saber cuánto se me forma el equilibrio del complejo y en el volumen total saber cuál es la concentración. Yo ya sé la concentración del complejo. Entonces, voy a aplicar el despeje que tengo aquí. ¿Sale? Entonces, si yo quiero saber en qué intervalo de pH ese complejo es estable, entonces voy a aplicar esta ecuación que acabamos nosotros de obtener. El logaritmo de la constante de formación condicional del complejo tiene que ser menor o igual a menos 1.5 más el logaritmo, menos el logaritmo de la concentración del complejo. ¿Sale? Vamos a ponerle así el C0 para que sea igualita la fórmula. ¿Sí? Esta concentración nosotros ya la conocemos, es la que acabamos de calcular por acá, ¿no? Ajá. Entonces vamos a sustituir. ¿Alguien levantó la mano? ¿No, verdad? ¿O alguien está entrando? Bueno, entonces tenemos que el logaritmo de la constante de formación condicional tendrá que ser menor o igual a menos 1.5 menos el logaritmo de una concentración que vale 5 por 10 a la menos 3. ¿Sí, verdad? Eso fue lo que me dijeron. Encuentren este valor, por favor. Hagan la operación. 0.8010. ¿Positivo es todo? Sí, positivo. ¿Todos Sí, están de positivo. acuerdo? Sí. ¿A todos nos dio lo mismo? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. Bueno, gracias. ¿Sí? Vayan haciendo los cálculos, porque yo no puedo estar escribiendo y haciendo cálculos. Entonces sí necesito que no solamente una persona los haga, sino que varios o todos de preferencia, para que no vayamos a tomar un resultado equivocado y ya después resulta que nada nos salió porque el resultado estaba mal y no va a ser culpa del compañero que me dio el dato, sino de todos los demás por no haber corroborado. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, si se cumple que el logaritmo de la constante de formación condicional es menor o igual a 0.810, entonces en este punto el complejo de hierro con tiocianato va a ser estable, porque eso es lo que estamos nosotros prediciendo. Nosotros tomamos precisamente esta desigualdad para llegar aquí. ¿Ok? Si nosotros estuviéramos buscando dónde no va a ser estable, entonces esta ecuación cambiaría. Tendríamos que haber tomado la otra desigualdad, la de inestable. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo y lo que estoy pretendiendo es que ustedes vean el enlace entre lo que aprendimos en química analítica básica y lo que es analítica aplicada. Entonces, esto me lo voy a llevar yo a mi diagrama. Ajá. Necesito que tengan su diagrama. Ay, no sé dónde lo hice. Yo no puedo copiar la imagen. Me voy a ir a la presentación. Nada más guárdenme este valor. Me voy a ir a la presentación de la semana pasada. Ustedes sí deben de tener su diagrama hecho, supongo en sus apuntes, este diagrama, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este diagrama?
Ajá. Recuerden que aquí tengo graficado el P de tiocianato, pero este P de tiocianato a su vez es el es el logaritmo de la constante condicional de formación del complejo, porque así lo trabajamos, ¿no? Trabajamos equilibrio de formación de complejo, aquí está el equilibrio de formación de complejo, y el logaritmo de la constante condicional de esa formación es el equivalente al P de tiocianatos. ¿Ok? Entonces, todo lo que está aquí graficado, cada punto es un P de tiocianato, pero también es un logaritmo condicional de la constante de formación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Podría repetirlo, por favor, profesora? Este valor, es que necesitaré yo salirme. A ver, espérenme. Este valor, cada punto en el diagrama, sí estuvo usted en la clase pasada, ¿verdad? Porque si no, le hablo al aire. Sí, sí estuve. Cada valor que nosotros graficamos, cada punto que tú graficaste es el equivalente a un logaritmo de constante condicional. Y como trabajamos con equilibrios de formación, pues son logaritmos de constantes de formación, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo en esta presentación del día de hoy es que ya dijimos que si el logaritmo de la constante de formación es menor o igual a 0.8, entonces vamos a encontrar que el complejo es estable. Entonces, en este diagrama vamos a buscar el valor de 0.80, 0.2, 0.4, 6, 0.80 por aquí. ¿Sale? ¿Seguros que está bien mi despeje? Vamos a ver. Este es el 0.8, más o menos. Está realmente abajito del 1, ¿no? Ahí está. Esa es mi límite que acabamos de calcular. 0.8010. ¿Hacia dónde se cumple que el logaritmo de la constante de formación sea menor que ese valor? ¿Hacia pHs ácidos o hacia pHs básicos? Hacia Profesora, ¿puede pH repetir eso ácidos. de nuevo, por favor? ¿Qué repito? ¿Hacia dónde se cumple qué cosa? Lo que estamos buscando de acuerdo a este valor que ustedes me dieron es que el logaritmo de la constante condicional sea menor o igual a 0.8. ¿Hacia dónde se cumple que la constante, el logaritmo de la constante, que es la línea roja, sea menor a 0.8? ¿Hacia pH básico? pHs básicos, ¿no? Según esto, hacia pHs básicos, lo cual no es lógico. Algo está mal en nuestro despeje. Vamos a revisarlo, ¿sí? ¿Ok? Profesora, una pregunta. Dime. ¿Por qué tomamos la de K sobre concentración como estable? ¿No esa es la fórmula para un inestable? Cuando es mayor o igual que a 10 a la 1.5. ¿Nos equivocamos? ¿Me equivoqué yo al decirles cuál? Bueno, no sé, es que esa es mi pregunta, porque aquí dice estable y Sí esta es es fórmula de inestable. cierto. Sí, Sí sí es es cierto. cierto. Ya ven, por eso les decía, fíjense bien, háganlo conmigo porque me puedo equivocar. Aquí está. Sí es cierto, yo la Lo regué. tenía apuntado desde la clase pasada, pues Desde la clase, y desde la clase pasada ninguno de ustedes me dijo, ¿eh? se me fue. ¿Ok? Entonces sí hay que estar atentos porque se me puede ir. Ajá. Que esté pensando yo en una cosa y escriba otra. Okay. Desde aquí, yo la apunté mal y nadie de ustedes se dio cuenta y ahorita seguí con el mismo error. Y Entonces, tengo otra pregunta, profesora. Dime. ¿De dónde sale el 1 sobre KF y por concentración? Porque Kc es una constante de disociación siempre. Es como las Ks. Las K son constantes de disociación de ácido. Las Kc son constantes de disociación de complejos.
Ok. Siempre, siempre. Entonces, por eso estas ecuaciones van en términos de disociaciones, porque estamos hablando de donadores. ¿Qué tan fuertes son los donadores? Entonces, si estamos hablando de un ácido, tú aquí vas a poner la Ka, que es la constante de disociación de un ácido. Si tú estás hablando de una base, vas a poner la Kb, que es la constante de hidrólisis de una base. Si estamos hablando de un complejo, vas a poner la Kc, porque es la constante de disociación de un complejo. Pero nosotros no tenemos graficados Kcs, nosotros tenemos graficadas constantes de formación. Entonces, se los decía la semana pasada, la Kc es el inverso multiplicativo de la constante de formación. Nada más. Entonces, lo que hicimos fue sustituir. Vamos a rearreglar esto, vamos a corregir Pero esto. pues, es que ahí, o sea, si estamos sustituyendo Kc, quedaría 1 sobre Kf, ¿no? Y no tendría que ser la inversa porque Kc está dividiendo con Kf. ¿Qué es lo que está usted viendo? Este Kc lo sustituí por este. Ajá. El C0 no le hice nada. No, pero quedaría arriba, ¿no? Y quedaría 1 sobre Kf entre C0. Y entonces tendría que aplicar la Ya inversa. te entendí. No sabes dividir fracciones, pero te lo recuerdo ahorita. ¿Ok? A ver. Se enojaría mi amigo maestro de matemáticas por lo que voy a decir, pero lo siento, todo está con que entiendas. Híjole, esto se ve en la secundaria, mi niño, pero a ver, vamos a ver. Si yo hago Kc entre C0 y hago una sustitución y me queda aquí, este C0 va dividido entre 1. Eso no se va. Ya se va. ¿No? Ya se va, ya se va. Cuando Sí, ya tú entendí. divides fracciones... Sí, ya me di cuenta en que estaba mal. Estaba tomando como si fuera un denominador y no. Ya. O sea, esas son divisiones, se llama división de fracciones. Sí, gracias, profesora. Sí. Ok. Bueno, entonces, aquí hubo un error, nos confundimos. Bueno, me confundí y ustedes no me sacaron de mi error desde la semana pasada. Y la ecuación es diferente. Entonces vamos a hacerla rápido. La constante, la Kc entre C0 tiene que ser menor o igual a 10 a la menos 3.03 para que se considere estable el complejo. ¿Sale? Ahora sí. De todas maneras, aquí resulta lo mismo, que la Kc condicional es igual al inverso multiplicativo de la deformación. Hacemos una sustitución, lo único que cambia aquí es el límite. Esto tiene que ser menor o igual a 10 a la menos 3.03. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya decía yo que no me daba algo lógico. ¿Qué les dije? Tendría que ser hacia abajo, ¿no? Pues sí. Es que no checaba, no me checaba. Hasta aquí vamos igual, ¿no? Todo está bien. Lo único que hay que corregir es esta parte. Como ya multipliqué, esto ya se volvió positivo. No había multiplicado. En el momento de multiplicar, este cambia de sentido. Y esto va mayor o igual, y este se vuelve positivo. Y esta ecuación cambia. Ya está corregido, ¿no? Nos chequemos que no me haya yo equivocado otra vez, que no haya yo cometido otro error. Sustituyo menor
igual a 10 a la menos 3.03, sacamos logaritmo de ambos lados, se separa el logaritmo de 1 menos el logaritmo de KF por C0, logaritmo de esto cancela la base 10, separo la multiplicación y quito el logaritmo de 1 que es 0, aquí está bien, multiplico por menos 1, se vuelve positivo, positivo, cambia de signo y el sentido se invierte y nada más paso restando este. Ok, ya quedó. Entonces, la ecuación a utilizar no es esta, la ecuación a utilizar es otra, ¿verdad? Entonces, qué bueno que el compañero se dio cuenta, porque si no, bueno, nos hubiéramos tardado un poquito más en llegar a esto. Entonces, la ecuación a utilizar es log de KF mayor o igual a 3.03 menos el logaritmo de C0. Vamos a sustituir C0. Y ahora sí, denme el resultado. 5.33. 5.33. Sí, profesora. Ok, Sí, profesora. muchas gracias. Y entonces, ahora sí, si se cumple esto, entonces el complejo de hierro con tiocianatos a esa concentración, porque si cambia la concentración, entonces es otra cosa, es estable. Recuerden que esto depende de la concentración. Si la concentración del complejo es diferente, entonces este valor va a ser diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me voy de nuevo a mi gráfica anterior. Entonces, déjenme acerco. Pues ya no va a ser. Ay, creo que esas concentraciones que escogí no son las ideales. ¿Ya se fijaron por qué? Ok, ya estoy aquí. Voy a borrar esta línea azul porque nada que ver. ¿Sí? Y voy a poner otra. La otra línea sería en 5 puntos, ¿qué dijimos? 33. Ok. 33. 5 puntos. No se ve la pantalla. ¿Mandé? ¿No se ve mi pantalla? Ahí está. Quité la línea de punto 8. Y vamos a poner una en 5.3. Cada rayita chiquita es punto 2. Así es que andamos como por aquí. .3. 33 me dijeron. 33. Ajá. Ok. ¿Sale? Ok, entonces, de acuerdo a esta concentración, fíjense, la trayectoria roja es log de K. Me dice que para que a esa concentración el complejo sea estable, el logaritmo de la constante, ya me puse a gritar, el logaritmo de la constante debe de ser mayor o igual a 5.33. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? ¿En qué momento este logaritmo de K es mayor a 5.33? En ningún momento. En ningún momento. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que a esta concentración del complejo. ¿El complejo se mantiene estable? No, a esta concentración el complejo no es estable. ¿Sale? ¿Ok? Pues tendríamos nosotros que modificar esta concentración. ¿Tienen las concentraciones que usaron en el laboratorio?
cuando hicieron la mezcla para la formación del complejo. Aún no hemos hecho práctica, profesora. ¿No han Apenas hecho la otra semana. No. Ah, ok. Bueno, Los del grupo de lunes sí las tenemos, profesora. ¿sí? A ver, díganme, aunque no lo hayan hecho, nada más vean en el manual qué es lo que mezclan. Ujú. ¿Qué es lo que mezclan? Para calcular la concentración. Es 0.0025 molar. Ah, La mucho más concentración de ambos. baja. Ok, ¿y qué volúmenes? ¿0025 o 0.25? 0.025. 0.0025 molar, ¿así? ¿Lo escribí bien? No se ve. Ay, perdón. Es que eso de estar cambiando de una presentación a otra. ¿Así? Sí, profesora, sí. ¿Y qué volúmenes? ¿Iguales? Sí, me parece que era 1 mililitro de cada uno. No, 0.5 mililitros de cada uno. Ok. 0.5. Ay, por ahí son un gallo. Sí. 0.5. Ok. Va. Entonces, con estas concentraciones vamos a ver. Ujú. Vamos a recalcular esto. ¿Cuántas milimoles van a mezclar de hierro en su próxima práctica? Fíjense, son volúmenes iguales y son concentraciones iguales, entonces son cantidades equimolares, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Ajá. ¿Cuántas milimoles de hierro son las que se ponen? Multipliquen 0.5 por 0.0025. Son 1.25 por 10 a la menos 3. Milimol. Profesora, perdón, la concentración que le di, la de 0.0025, es la concentración que se obtiene ya en la dilución. Pero bueno, ahorita ya estaba viendo que, por ejemplo, ya del reactivo como tal, la concentración es 0.01 de ambos. 0.01 de ambos. Sí, Cuando sí, los ya mezclas. mezclando 0.5 mililitros de cada uno, inicialmente así es A 0.01. ver, ok, lo tomo en cuenta. Ujú. Entonces, concentración de hierro es 0.1, 0.1, ¿así? Sí, así. Ajá. Y 0.01. Gracias. Ok. Entonces, ahora sí, 0.5 por 0.01, ¿cuánto nos da? 5 por 10 a la menos 3. Sí. Gracias. Milimol. De tiocianato estamos agregándole exactamente lo mismo. Al equilibrio, ajá, este se acaba porque son cantidades equimolares y estamos formando 5 por 10 a la menos 3 milimol. Y va a ser lo mismo que teníamos, ¿no? ¿Por qué decías que 0.025? Porque hicimos el cálculo con el profesor ya considerando la dilución. ¿Estás de acuerdo que estas milimoles que se formaron al dividirlo entre 1 mililitro, que es el volumen total, da 5 por 10 a la menos 3? Es que, profa, Ajá. en la práctica se le añade tanto ácido como una base como agua, entonces eso nos da un volumen total de 2 mililitros. Por eso mi compañero decía que era Ah, se le añade agua. 0.025. ¿Cuánto agua Ajá. se le pone? Ajá. 1 mililitro igual. Ah, porque entonces sí hay que dividir entre 2. Ok.
El volumen del ácido y de la base no lo tomamos en cuenta porque se supone que no deberían de afectar el volumen para que la concentración no cambie. Ok, ya. Entonces estos son 2.5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? ¿Vale? Ok, esa sería la concentración del complejo. Antes de que empieces a jugar con el pH. Entonces, aquí tenemos el 2.5 por 10 a la menos 3 molar. Gracias. Es que como yo no estoy en el laboratorio, yo no conozco ahorita cómo están modificados el manual. Sé lo que tienen que hacer, pero no sé exactamente concentraciones ni datos y yo no tengo el manual y no tengo acceso a él. Entonces, díganme esto, ¿qué valor resulta? 5.63. Ay, salió más alto. Ajá. 5.63. Ajá. Sí, a mí también me dio eso. Ok. Según esto, para que el complejo sea estable, el logaritmo de la constante de formación debería de ser mayor o igual a 5.63, lo cual nunca sucede. Ajá. No sucede de acuerdo a los datos de este diagrama. De acuerdo a los datos de este diagrama, un 5.63 todavía da más arriba. Ajá. Entonces, este log de cada deformación nunca es más grande que esta referencia. Entonces, de acuerdo a este diagrama, nosotros nunca encontraríamos que el complejo sea estable. Ajá. Tampoco es inestable porque nosotros vamos a ver el color rojo del complejo, pero lo más seguro es que sea semi-estable. ¿Ok? Entonces, creo que este no fue el mejor diagrama para aplicar esto. En fin, finalmente, para que continuemos con otro diagrama y a lo mejor lo podamos aplicar, lo que yo quiero es que vean lo siguiente, o sea, aquí nos resultó que el complejo no va a ser estable, muy probablemente va a ser semiestable, tendríamos que encontrar el otro límite. Para poder hacerlo. De acuerdo a estas concentraciones, nunca sería estable. Tendríamos a lo mejor que concentrar mucho más el complejo para que resulte estable. Entonces, lo que quiero que ustedes observen es que estos conceptos que nosotros aprendimos en la analítica básica de estabilidad o inestabilidad, yo los puedo aplicar también a mi diagrama haciendo las transformaciones correspondientes. ¿Cuáles son las transformaciones correspondientes? Pues simplemente haciendo una expresión logarítmica. Y esto relacionándolo con lo que grafiqué, haciendo la transformación logarítmica del concepto que ya tengo, y aplicándolo en el diagrama. En este caso, nosotros tendríamos teóricamente que responder que el complejo nunca va a ser estable de acuerdo a estas condiciones y usando el diagrama que se construyó con las constantes de Rimbaud, ¿no? Entonces, tendríamos que suponer que esta concentración tendría que ser mucho más alta, ¿no? De acuerdo a estos datos para considerar que el complejo se haga más estable. Entonces, vamos a continuar. ¿Queda alguna duda de cómo hicimos la transformación de esta ecuación, de esta desigualdad, a una expresión logarítmica que después pudimos nosotros aplicar al diagrama? Aunque no nos haya resultado positivo, pero ¿queda alguna duda de cómo hicimos la transformación y cómo lo estamos usando al aplicarlo en un diagrama? A mí me queda duda en la aplicación, todo lo demás sí lo entendí. Ok, en la aplicación simplemente hay que encontrar este valor, hay que trasladarlo al diagrama, ponerlo en otro color, señalar el valor, inclusive aquí debería ser 5.66, y ver, analizar. Yo lo que quiero es que el logaritmo de la constante de formación, que es esta trayectoria, sea mayor que este valor.
no es posible. Según estos datos, no es posible. Entonces, yo tendría que concluir, como nunca este valor va a ser más grande que este valor azul, entonces tengo que concluir que el complejo bajo esas condiciones no va a ser estable. Ok, o sea, en este caso la estabilidad depende visualmente de la línea que calculamos anteriormente. Esta es mi referencia. Según Ajá. este valor, o sea, cualquier valor acá arriba implicaría que el complejo es estable. Ok. Pero como los valores están aquí abajo, esta trayectoria está aquí abajo, ajá, entonces quiere decir que no va a ser estable. Ujú. ¿Sí? Sí, Vamos a suponer, vamos a hacer iba yo a hacer un chiste, vamos a hacer un supositorio. Que esa línea azul nos hubiera salido abajo, como nos estaba saliendo la anterior, ¿no? Vamos a suponer que mi referencia hubiera estado aquí. Ujú. Que mi referencia hubiera salido aquí. Entonces, ahora sí, a partir de este pH lo hubiéramos podido calcular y entonces, ¿hacia dónde la línea roja supera el valor amarillo? Pues es evidente que de este valor de sí, pH hacia atrás, ¿no? sí. Todo esto es mayor. Entonces, este pH es el límite y de este pH hacia abajo debería de ser estable el complejo. De este pH hacia arriba, como todos van por debajo, necesitaríamos concluir que es inestable. Ajá. Por eso, Pero por eso anteriormente estaban diciendo que la estabilidad estaba al revés. en las bases, ¿no? Creo que habían dicho. Ajá. Entonces, Ok. lamentablemente, que hubiera sido el caso ideal, no nos salió, o sea, nos salió acá arriba. Sí. Entonces, tenemos que concluir que bajo esas condiciones, el complejo no es estable. Profesora, una duda. Ujú. Bueno, ve que nosotros, ahora sí que le hicimos mal, pero a fin de cuentas tuvimos el resultado de la inestabilidad. Ujú. Entonces, valores No mayores, lo hicimos mal, nada más que con esas ajá, concentraciones no da. Ajá, ajá. exactamente. Entonces, valores mayores al parámetro que nos da la inestabilidad, ¿podría decirse que es como estable? Exacto, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Ah, ok, pero permítame, permítame. Este es un Es valor que, hipotético. ajá, es que ahora sí que ya lo puse como en contraste, porque ya sacamos como tanto estable como inestable. Entonces, pues ya ahí mismo nos dice que sería semiestable entre esos dos valores, ¿no? Y ya Ujú. lo determinamos indirectamente, ¿no? Exactamente. O sea, no es estable, eso es un hecho. Ujú. Tendríamos que ver dónde seguramente es semiestable. Serían cálculos, ¿no, Dónde. profesora? Con las otras fórmulas. Tendríamos que encontrar, si quieren lo hacemos, ¿no? Antes de irnos a un receso. Ya Ok. encontramos qué valor se tiene que cumplir para que sea estable. Vamos a encontrar el valor para que sea inestable, que finalmente teníamos la fórmula. Vuelvo a ponerla. Déjenme salirme de acá. Es que yo acá en mi pantalla tengo que estar cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. En la pantalla de la computadora sí puedo cambiarme en pestañas, pero aquí tengo que cerrar y abrir. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el inestable. Ajá. Entonces, a ver, vamos a hacerlo rápido. Sería 1 sobre KF por C0 tendría que ser mayor o igual a 10 a la 1.5. ¿Sí? Que sería el otro límite, el de inestable. No se ve, Entonces, profesora. ¿no se ve? ¿No lo estoy compartiendo? Ah, ya, perdón. Disculpen. No. Ya se ve, ¿no? Sí, ya se va. Vamos a hacer el caso contrario. Entonces sería 1 sobre KF por C0 tendría que ser mayor o igual a 10 a la 1.5, que es lo que ya habíamos hecho, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, si sacamos el logaritmo,
Esto me quedaría el menos logaritmo de la KF menos el logaritmo del C0 mayor o igual a 1.5. Cambiando el signo, esto me quedaría el logaritmo de KF más el logaritmo de C0. Cambio la desigualdad y me queda 1.5 negativo. Despejando el log de KF, me queda menor o igual que menos 1.5 menos el logaritmo de C0. Ajá. Que es la misma que habíamos tenido hace rato. Vamos a sustituir la concentración. Lo voy a poner acá abajo. Entonces, el logaritmo de KF tiene que ser menor o igual a menos 1.5 menos el logaritmo de C0. Entonces, el logaritmo de KF tiene que ser menor o igual a menos 1.5 menos el logaritmo de 2.5 por 10 a la menos 3. Y me dicen el valor que sale. Hagan la operación. A mí me da 102. Sí. También me da eso. ¿Uno qué? 1.102. Ok. Si se cumple esto, entonces el complejo es inestable bajo esa concentración. Entonces vámonos al diagrama. Ustedes tienen su diagrama, ¿verdad? Me voy a... Sí. Ok, entonces vamos a trazar las líneas. ¿Ya estoy compartiendo el diagrama? Sí, profesora. Ok. Entonces acuérdense que esta línea, híjole, es que la puse en azul. Bueno, aquí le voy a borrar. Ajá. Esta línea es la de 5.66, ¿no? Más arribita. No la puedo borrar porque si no borro mis letras. Ajá. Y la otra que acabamos de calcular es 1. ¿Qué? 10. ¿Positivo? Sí. Ok. Entonces, según la desigualdad que acabamos de calcular, cualquier valor del log de K, donde dice, si el log de K es menor a 1.02, entonces el complejo es inestable. Ajá. ¿Dónde se cumple que es menor a 1.10? 1.10, ajá. Fíjense, el log de K aquí es mayor a 1.10. De aquí para acá es menor a 1.10. Este es mi valor de referencia. Entonces, todo lo que está hacia acá, de este pH, este valor de pH indica hacia abajo de este pH, el complejo, hacia este lado el complejo sería inestable. De este valor hacia acá arriba, el complejo sería estable. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? La línea azul es la de estabilidad, la línea amarilla es la de inestabilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta zona? ¿Cómo es el complejo? Semiestable. Es semiestable. Ajá. ¿Sale? Entonces, el complejo es semiestable en la zona ácida, desde 0 hasta este valor de pH. Y después de este valor de pH, el complejo se vuelve inestable completamente. Entonces, aquí es semiestable. Vamos a calcular este pH para saber su valor. Entonces, fíjense, esta trayectoria que graficamos era de 3, tenía 3 intervalos. El de 0 a 3, el de 3 a 3, 3 y el de 3, 3 en adelante. ¿Sí? Entonces, cuando dos rectas se intersectan, ¿qué pasa con sus ecuaciones? Según la geometría analítica.
Si dos rectas se intersectan, ¿qué pasa con sus ecuaciones? En el punto de intersección, ¿qué sucede con las ecuaciones? ¿Se iguala? Las ecuaciones se igualan. Entonces, ¿cuál es la ecuación que está graficada aquí? La ecuación que está graficada ahí es esta, la última, 8.6 menos 2 pH. Ajá. ¿Sale? Entonces me voy a ir a la presentación de hoy. Y entonces es 8 punto, ¿qué les dije? 8.6. Menos 2 pH. Revisen que no esté yo equivocándome de valor. Revisen en sus apuntes. 8.6. Sí, profe. Menos 2 pH. Lo voy a igualar a este valor. Y voy a despejar el pH. ¿Me dicen cuál es el valor resultante? Me dio 3.74. Uh-huh. Ok, entonces, de acuerdo a este diagrama, que nosotros tenemos aquí, lo que podemos deducir es lo siguiente. Déjenme cierro esta y abro la otra. Deberían de cambiar las concentraciones para que esto salga estable. De acuerdo a esto y a lo que estoy observando en la gráfica, yo estoy observando que nunca es estable, pero que de acuerdo a este pH, este es el que acabamos de calcular, el pH que calculamos es 3.749. Entonces, si el pH, y lo voy a poner en amarillo, si el pH es menor o igual a 3.749, el complejo hierro con tiocianatos es semiestable. Si el pH es mayor o igual a 3.749, es más, aquí le vamos a quitar el igual, nada más es menor. Si el pH es mayor o igual a 3.700, el complejo hierro tiocianatos, de acuerdo a lo que calculamos, es inestable. ¿Sale? Entonces, hacia la izquierda del pH que calculamos, el complejo es semiestable. Justamente de este valor, sobre ese valor, y hacia la derecha, el complejo es inestable, de acuerdo a lo que calculamos. Y nunca va a ser estable. ¿Sale? Entonces, siempre vamos a estar en esta región de semiestable. Y si pasamos de este valor, entonces vamos a hacer que el complejo sea totalmente inestable. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes deberán de ver en la práctica? Si ustedes adicionan ácido clorhídrico concentrado, pues nos vamos a mover hacia la zona ácida. Entonces, el complejo es semiestable. Sí lo vamos a apreciar, sí vamos a apreciar su color naranja característico. Pero cuando ustedes adicionen o cambien el pH hacia la región básica, que empiecen ustedes a adicionar hidróxido de sodio, al pasar este punto,
se va a desestabilizar el complejo, va a desaparecer su color característico naranja, se van a formar los complejos hidroxilados e inclusive si nosotros adicionamos un gran exceso de hidróxido, podría ser que empecemos a formar un sólido de hierro con hidróxido, el hidróxido férrico. ¿Sí? Y el tiocianato, aunque esté presente, pues ya no va a ser importante porque ya no va a ser capaz de complejar al hierro. Bajo esas condiciones el complejo no es estable y no se va a formar. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profesor. Y lamentablemente las condiciones que se trabajan en el laboratorio no me dan para estabilidad. Tendríamos que modificar las concentraciones con las que se trabajan en el laboratorio, pero finalmente sí podemos ver la aplicación de esto a un diagrama de 2 dimensiones. Entonces, esta línea azul quedó muy arriba, súper arriba de la línea roja, entonces no hay manera de que el complejo pueda ser estable. La línea amarilla me indica que mientras la línea roja esté por debajo, el complejo no va a ser estable, va a ser totalmente inestable. Pero hacia la izquierda, se va a volver semi-estable. No podemos decir que estable, porque estable lo marca la línea azul. Pero sí entre la línea amarilla y la línea azul está la zona de semiestabilidad. ¿Sale? Entonces, el complejo en condiciones ácidas va a ser un complejo semiestable. En condiciones básicas, el complejo no va a estar presente porque está en condiciones de inestabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pudimos corregir el rumbo. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes observen en sus prácticas de laboratorio, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que para que el complejo se vuelva inestable, el pH ni siquiera tiene que ser básico, ¿no? Porque de neutro para básico, los valores básicos de pH son estos. Pero el complejo se desestabiliza a pH antes de 4, ¿no? Entonces, es muy fácil romper este complejo con la adición de hidróxido de sodio. Vamos, son las 10:30, vamos a darnos 10 minutos de pausa y regresamos para hacer otro diagrama. ¿Podría regresar a la anterior? Es que no alcancé a copiar un dato para sacar el pH, por favor. Acuérdate que aquí lo que hicimos fue buscar cuál era la trayectoria con la que intersectó este límite y lo igualamos para despejar el pH. Sí, gracias, profesora. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos para plantear la construcción de un diagrama a doble amortiguamiento que nos va a servir para explicar una valoración. ¿Sí, muchachos? Okay. Sí, profesor. Entonces son 10:32, démonos 10:42 para regresar, ¿sale? Sí. Párense, estírense, vayan al baño y regresamos en 10 minutos.
¿Ya estamos de vuelta? Sí, profesora.